Pues qué privilegio estar juntos de nuevo y gozarnos en ser hijos de paz, hijos de luz, hijos de misericordia, hijos de amor. Vamos a dar gracias por lo que nuestro Padre nos tiene preparado para este ágape. Susi. Gracias, Señor. Gracias por traernos aquí juntos después de un tiempecito y gracias por bendecirnos, preparar los corazones de todos para recibir de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sé que Dios ha estado hablando a cada uno de nuestros corazones y continúa su obra en nosotros cada día. El objetivo de su obra es que finalmente podamos participar de comunión absoluta con Él. Y eso lo vamos entendiendo conforme crecemos en aprender a vivir la vida eterna, la vida divina, que Él nos ha dado, pero que tiene que ser habilitada en nuestro espíritu, de forma que ya no participemos o nos sometamos a la esclavitud que es la existencia humana, sino que participemos de Dios, que participemos de todo lo que Él es. Y de allí vivamos todo lo que somos y todo lo que enfrentamos. Y ese trabajo lo está haciendo Él en nosotros, habilitándonos. En 2 Corintios 3 dice que no somos aptos por nosotros mismos, sino que nuestra aptitud proviene de Dios, el cual nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, porque la letra mata, sino del Espíritu, porque el Espíritu da vida, vivifica. Y es en esto que estamos ocupados y esta es la vocación a la cual hemos sido llamados como hijos de Dios. Entonces hoy vamos a permitirle al Espíritu Santo guiar este ágape, esta conversación divina. Todos los que estamos siendo enseñados por el Espíritu Santo, estamos aprendiendo a escuchar, no intelectualmente, sino a escuchar espiritualmente lo que nos está siendo dicho por Dios. Y también estamos aprendiendo a escuchar y a recibir la palabra que nos es hablada en fe. Y fe en su expresión más sencilla, la definición oficial es Hebreos 11:1, fe es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo, pero aplicado prácticamente fe es, vivir fe es vivir el descanso que me es dado para recibir la promesa de Dios, para vivir la realización de la promesa de Dios en mi vida. En otras palabras, fe nunca te va a llevar a esfuerzos, fe nunca te va a conducir a echarle ganas, sino fe te va a conducir a creer de manera plena en la fidelidad y el poder de Dios para cumplir su palabra en tu vida. Es muy diferente vivir del cumplimiento de Dios en tu vida que de tus logros, en tratar de obedecer a Dios o de agradar a Dios o todo lo que antes tratábamos de lograr, pero que obviamente no se logra porque esos esfuerzos no conducen a la realización de la obra de Dios, sino que conducen pues a
a todo lo demás, pero menos a la promesa de Dios. Dios cumple en su poder, Dios obra en su poder, y oír con fe es oír con oídos de hijo, no de esclavo. El esclavo escucha órdenes y demandas, el hijo escucha promesas y vive el compromiso de Dios con nosotros. Y entonces eso produce esta existencia maravillosa que nos corresponde por gracia y es vivir en el reposo de Dios. Ahora, vamos a hablar de algo concreto el día de hoy que el Espíritu Santo me guía a compartirles y dar origen a una conversación para este periodo anual que ha iniciado, y es hacia dónde nos conduce nuestro Padre. ¿De qué se trata su obra en nosotros? Vamos a considerar que esto necesita estar absolutamente claro en nuestros corazones. Y que allí es donde está el punto de arranque, si queremos llamarle así, para este periodo anual. El primer punto es, hay una sola promesa que el Padre está cumpliendo en nosotros y que la cumple en una multitud de promesas que constituyen la promesa singular. Pero nuestro enfoque no puede estar en un montón de promesas, sino nuestro enfoque tiene que estar en una promesa, y esa promesa es Jesús. Pero Jesús en ti. En otras palabras, tú hecho igual a Jesús. Esa es la promesa en cumplimiento. Ese es el llamamiento de Dios a tu vida. Eso es de lo que se trata nuestra existencia como hijos. Y no hay desviación ni diferencia entre hijos y hijos. Porque este es el pacto que nos concierne como hijos. Semejanza con Jesús. Ahora, recuerda, escucha al Espíritu Santo. Porque en el momento en que empezamos a hablar de esto, en muchas de nuestras mentes empieza a correr argumentos diabólicos. ¿Sí? Todo pensamiento que se opone a este llamamiento, a esta verdad divina, no procede de Dios. Y tenemos que estar claros en su origen, porque de otra forma nos damos permiso de escuchar esos argumentos. Y muchas veces los identificamos como si fueran nuestros argumentos. Y allí cometemos uno de los errores más graves que un hijo o hija de Dios puede cometer. Y vamos a entender eso el día de hoy porque de este fundamento depende de que este fundamento opere en mi corazón, en el tuyo, depende lo que vamos cada uno a permitirle a Dios hacer en nuestras vidas. Si esta promesa, semejanza con Jesús, y no una semejanza parcial, sino perfecta. No una semejanza ideológica, sino una semejanza tangible.
pragmática. Eso es lo que Dios se ha comprometido a hacer de cada una de nuestras vidas. Entonces, cuando Él promete, cuando Dios hace la promesa, la declara, Él ya la tiene provista. ¿Sí? Es que vamos a empezar viendo el lado de nuestro Padre. Esta promesa es absoluta, es perfecta y es infalible, porque está basada en el poder del prometedor, está basada en el carácter del prometedor. Y Él es verdadero, Él es santo, Él es inmutable, Él es justo, Él es todopoderoso, etc. Entonces, no hay manera que la promesa falle. No hay manera que la promesa sea incapaz. Es una promesa firme. Y es una promesa presente, activa, que no está delegada a terceras personas, sino que es ejecutada en cada hijo e hija por Dios mismo. Y por lo tanto es una promesa perfecta. Ahora tú y yo podemos decir, no, yo ya tengo clara esa promesa. Maravilloso, qué bueno. Pero ahora viene la vivencia de esta promesa. ¿Sí? Las promesas se viven. Y vamos a hablar por el Espíritu Santo de una manera muy franca, sencilla, directa, y donde el Espíritu Santo te confronte, procésalo en amor y en fe. Ahí entra la parte de lo que hablaste en el principio de la fe, ¿no? ¿Sí? Toda la promesa está provista. Por lo tanto, ninguno de nosotros estamos en desventaja. O sea, para que vivas la promesa, se requieren una serie de factores. El principal es fe. Se requiere que estés en fe, pero la fe te es dada. ¿Sí? La Escritura es clara, el Espíritu Santo ha declarado, a cada uno le es dada la medida de la fe conforme al don de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces la provisión de fe está dada. Por eso es que la promesa es infalible, porque no hay manera que haya un hijo o hija de Dios en desventaja. Pero vamos a hablar entonces de, bueno, si esta promesa es tan perfecta y es la promesa que ocupa a Dios conmigo, contigo, ¿cómo se vive la promesa de semejanza con Jesús? Esta es la promesa que involucra a todas las demás. Pues, en primer lugar, tenemos que entender y tenemos que comprobar que Dios, y cuando mencionamos a Dios estamos hablando
del Padre, Hijo y Espíritu Santo como uno, están residiendo en tu espíritu para cumplir esta promesa en ti. Y eso es maravilloso, eso es la verdad más poderosa que tú y yo podemos aprender a vivir. Y la parte donde vamos a experimentar la transformación que Dios quiere efectuar en nuestras vidas. Y esta transformación es operada por Él, pero permitida por nosotros individualmente. Y aunque alguno pueda estar pensando, esto ya lo hemos hablado muchas veces, por favor, te reitero, escucha al Espíritu Santo hoy, ¿sí? Nunca recalientes la comida espiritual. ¿De acuerdo? Dios nos dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Porque esta es parte de cómo se vive la promesa. Cuando Dios te habla y tú le tomas la palabra, el oír con fe es cuando Dios me dice, Romanos capítulo 8, Él me dice, Cristóbal, yo te predestiné para que seas hecho conforme a mi Hijo Jesús, de manera que Él sea tu hermano mayor y el hermano mayor de toda la familia divina. Oír con fe es recibir esa palabra y decir, Padre, gracias por comprometerte a darme semejanza con Jesús, a hacerme igualito a Él. Te hago responsable de cumplirlo en mi vida. Enséñame a permitírtelo. Muy sencillo, ¿verdad? Fíjense bien. Gracias por comprometerte a hacerme idéntico a Jesús. En ningún momento debemos nosotros asumir la responsabilidad del cumplimiento. Esto es donde metemos la pata. Si la pata la metemos cuando queremos nosotros tomar, usurpar el lugar de nuestro Padre en nuestras vidas. Cada vez que tú estás tratando de ser como Jesús, estás tomando el lugar de Dios en tu vida. Porque así no funciona. Entonces el oír con fe es recibir la promesa de Dios. No el mandamiento que tú tienes que ver cómo le haces para cumplir. Si recibes la promesa, estás declarando fiel al prometedor. Estás declarando poderoso al prometedor. Y estás entrando a su reposo. Ahora, creer esta promesa en términos prácticos implica el ponerte a vivirla.
a vivir la promesa. Abba es responsable de cumplirla en tu vida. Y Él es responsable de enseñarte a vivir su promesa. Pero eso entonces implica la aceptación de ser enseñado o de ser enseñada a vivir la promesa de Dios. Y allí viene el proceso de la renovación de nuestro entendimiento. Romanos capítulo 12, verso 2. El Espíritu Santo nos dice con toda claridad: no te conformes a este mundo. Vamos a pausar allí y a entender esa instrucción. Todo ser humano es un ser adaptativo. Por fuerza, tiene que adaptarse a su entorno. Tiene que adaptarse a las circunstancias que le tocan vivir. Tiene que adaptarse a razonar en el contexto de su cultura, de su familia, de su economía, de su educación, de la política que le toca vivir, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta capacidad adaptativa del ser humano es enorme. Y aunque el ser humano no lo entienda así, esa es su existencia, se ha adaptado. Pero hay factores incambiables en la capacidad humana a las cuales tiene que adaptarse. Por ejemplo, el existir en un esquema de inseguridad. Aunque todo estuviera tranquilo, aunque las circunstancias fueran en términos humanos de paz, sin embargo, el raciocinio humano dice: nadie la tiene segura. No sabemos qué va a pasar mañana o al rato. Ese es un ejemplo nada más de miles y miles y miles de ángulos de pensamiento en el cual se da este razonamiento humano. Tristemente, la doctrina cristiana está llena de adaptaciones a este mundo. La escritura es tomada en el contexto del mundo. Es interpretada y enseñada en el contexto del mundo. Es razonada humanamente. Lo cual produce un entendimiento que gobierna la existencia de las personas conforme al mundo. Y entonces el Espíritu Santo empieza diciendo: no te conformes a este mundo. Ahora, si yo escucho esa instrucción, la voy a recibir de la misma manera que recibo toda la palabra de Dios. El oír con fe me lleva a dar gracias por esa instrucción. Gracias por hablarme tu palabra. Yo la recibo. Ahora, Padre, cúmplela en mí. Y tu cabeza puede decir: sí, pero aquí no está diciendo que Dios lo va a hacer. Dice que yo tengo que no conformarme a este mundo. Yo lo tengo que hacer. Por favor, escucha. Si tú te metes a tratar de lograrlo, te has salido de fe. Fe opera en una dirección nada más. Dios habla, yo le creo, Él cumple.
Entonces, no te conformes a este mundo. Padre, yo acepto tu palabra. Acepto no conformarme a este mundo, pero el poder para hacerlo, la guianza para que eso suceda, la santificación que tiene que ocurrir en mí, porque quién sabe en cuántas maneras estoy conformado ya a este mundo, eso es tu chamba. ¿Sí? Entonces, ¿se dan cuenta cómo opera fe? Es, gracias por tu palabra, cúmplela en mí. Otra vez, le tomo la palabra, adjudico la responsabilidad del cumplimiento de esta palabra a su promesa, a su obra en mí, y me pongo a vivir esa promesa. Entonces, la responsabilidad de indicarme, de mostrarme dónde estoy conformado a este mundo, no es mía. Yo no tengo que andar. Estaré bien aquí. Oye, ¿qué piensas, Susi? ¿Crees que estoy bien? ¿Te das cuenta? Eso es absurdo. Y muchos estamos batallando en esta área, defendiendo cosas que todavía pensamos que están bien a nuestro propio criterio. Algunos nos dedicamos a andar buscando votos, ¿no? Porque yo creo que esto está bien. ¿No estás de acuerdo conmigo que eso está bien? Sí. No, pues no, entonces ya no te quiero. Encuentro a alguien más que sí esté de acuerdo conmigo para defender mis razonamientos, mis creencias, mis preferencias. Cada vez que te encuentres pensando, yo no estoy de acuerdo con esto, yo sí estoy de acuerdo con esto, eso es estar bien conformado a este mundo. Porque en la vida divina somos guiados a la verdad por el Espíritu de verdad. Entonces, ya no vivimos de opinión, ni la propia ni la de otros. Vivimos de la verdad que nos es dada por el Espíritu Santo, que está residiendo ¿dónde? En ti. No te conformes a este mundo. De acuerdo, Padre. Cúmplelo en mi vida. Y te pones a vivirlo. Una vez que resuelves en tu corazón recibir cada palabra que el Espíritu te habla, el único procesamiento correcto es entrar a vivir en fe, en la responsabilidad de que Dios lo cumpla en tu vida. Eso es vivirlo en fe. Esa palabra que te ha sido dada. Entonces, cada uno de nosotros, si aprendemos esto, vamos a ver el producto de lo que Dios hace en nosotros. Porque el Espíritu Santo te va a estar guiando, va a poder cumplir sus funciones, sus servicios en tu vida, haciéndote ver dónde estás pensando fuera de, dónde surgen estos razonamientos, estos patrones de pensamiento que están conformados al mundo y no a Cristo. Y son cosas como que se aplican a todo, a nuestra persona, a nuestras relaciones, a nuestras diferentes roles que tenemos en la existencia. Si de ello depende el que la promesa de semejanza con Jesús, la promesa global, se cumpla en nuestras vidas.
El trabajo de Dios es renovar tu entendimiento. El resto de esa escritura dice, no te conformes a este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que compruebes que la voluntad de Dios para ti es buena, agradable y perfecta. Entonces, lo que estás viviendo el día de hoy, ¿cómo está siendo entendido por ti? ¿En base a qué opera tu entendimiento, tu razonamiento? Porque díganme si es correcto o no. Una persona ve un ratón y brinca hasta el techo, ¿no? Y se espanta y grita. Otra persona ve un ratón y se ríe. ¿Cuál es la diferencia? Es el mismo objeto, la misma criatura allí haciendo travesuras, y la reacción es completamente diferente. ¿Por qué? Por lo que ocurre en el interior de la persona. ¿Cierto? Y podemos pensar que eso es algo así inocente, inconsecuente, pero es allí donde está el trabajo de nuestro Padre, en lo que ocurre adentro de ti. Y por eso es que ponernos a vivir la promesa de semejanza con Jesús debe de gobernar todo lo que somos, todo lo que enfrentamos. No importa cuál sea la situación, es, Padre, dame la vivencia de Jesús en esta situación. Si te enfocas en eso, si obedeces las instrucciones dadas por el Espíritu Santo, por ejemplo, Hebreos capítulo 12 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ese enfoque singular no es para que idolatremos a Jesús. ¿Qué es idolatrar a Jesús? Es hablar de su grandeza, de su pureza, de su poder, de su hermosura, de su sabiduría, pero como algo extraño o ajeno a tu persona. Él es, yo no. Eso es idolatría. Y mucho de lo que hemos llamado adoración y alabanza es una expresión de idolatría. Porque Jesús no nos fue dado para que nos presumiera Dios lo que Él es y nos hiciera sentir inferiores. Jesús nos fue dado para que seamos hechos como Él es. ¿Lo escuchas? Entonces, tener tus ojos en Jesús es verte siendo hecho igualito a Él. Y conforme vives tu día y todas las circunstancias que tu día tiene, si tu corazón está en vivir la promesa de Dios, entonces es, Padre, dame la vivencia de Jesús en esto. Haz que opere en mí todo lo que Jesús es. Segunda de Corintios capítulo 3, la última porción dice que el Espíritu Santo te va a mostrar a Jesús.
para que conforme tú veas a Jesús seas transformado en la misma imagen que Él por el Espíritu Santo. Pero eso requiere oír con fe y vivir en fe. Si oigo con fe, vivo la promesa de Dios. Ahora, finalmente, porque yo creo que el Espíritu Santo quiere ser así muy concreto el día de hoy y que es importante que haya tiempo para que lo procesemos y ustedes puedan participar en qué les está hablando el Espíritu Santo este día. Pero finalmente, fíjense, nadie se haga ilusiones de que el proceso de vivir en fe es como algo mágico, ¿no? Donde todos los retos se acaban y todas las guerras internas van a detenerse y todo va a ser así como entrar al cielo, ¿no? La utopía que muchos tenemos. Ay, ya no va a haber ningún problema. Así no funciona. El Espíritu Santo nos dice clarísimamente en las cartas del apóstol Pedro, dice que nuestra fe tiene que ser purificada como se purifica el oro. Y nos dice, no se sorprendan cuando el fuego de la prueba les toque. Y a veces tupido. Ni piensen que son los únicos, porque esto le pasa a todos sus hermanos. ¿Qué cosa es la purificación de nuestra fe? Pues es que la fe que Dios te da es pura, es perfecta. Pero esa fe se va a encontrar con todos los razonamientos opuestos, con todo lo que está en cada uno de nosotros que no ha sido todavía santificado. Todos esos argumentos, convicciones, doctrinas que traemos pegadas, que no son la enseñanza del Espíritu, muchas son enseñanzas de hombres, pueden ser bíblicas, por supuesto que pueden ser bíblicas. Sabes que el diablo usa la Biblia también, ¿no? Nada más lee Lucas 4, Mateo 4 y escúchale ahí hablándole la Biblia a Jesús. Escrito está. El Espíritu Santo nos dice que hay otro espíritu, no divino, el espíritu de error, cuyo trabajo es engañar. Y cada vez que hemos optado por recibir enseñanzas que no son la enseñanza del Espíritu, hemos recibido error. Y eso que recibes, eso que crees, se vuelve un régimen. Romanos capítulo 6 dice con claridad ahí el Espíritu Santo, ¿no sabes que te vuelves esclavo de aquel a quien te sometes para obedecer? Recientemente una persona nos contaba de esta maravillosa renovación que el Espíritu Santo está haciendo en su entendimiento. Porque en el cristianismo fue enseñada esta persona que
A veces la voluntad de Dios es darte una enfermedad. Y que cuando Dios te da una enfermedad, tú tienes que llevar tu cruz, que aceptarla y vivirla. Y nos decía, ahora que está viviendo sanidad, que está saliendo de todos esos engaños, nos decía, es que yo no solamente acepté la enfermedad, yo acepté el engaño de que Dios me la había dado. Y que mi responsabilidad era someterme a la voluntad de Dios. Pues eso permitió que el enemigo hiciera estragos en su salud física en muchas maneras. La llenara de adicciones y de temores y de ira, porque ¿cómo va a ser que este Dios que dice que me ama me someta a estas cosas? Pero ni modo, nadie puede alegar porque Él es soberano. Esa es una de las doctrinas terribles, ¿no? Que interpretan la soberanía de Dios en tiranía. Entonces, conforme esta persona está aprendiendo a vivir fe, el Espíritu Santo está desarraigando estos engaños y ella está participando en el proceso de la renovación de su entendimiento. Al vivir este proceso, es sencillo, porque tú y yo no tenemos que estarnos examinando y poniéndonos en el papel de, híjoles, ¿dónde estoy viendo esto? Pues, ¿quién sabe? Nadie sabe dónde estamos viendo. No, tenemos una seguridad plena. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de la renovación de mi entendimiento no es mía. Está en manos de un experto. Está en manos del Espíritu Santo. Y Él conoce toda la verdad. Por lo tanto, automáticamente ve todo lo que no es verdad. ¿Sí? Y en Hebreos capítulo 4, el Espíritu Santo me dice y te dice claramente que todo nuestro corazón, nuestros pensamientos están abiertos y desnudos a sus ojos. Y eso es una maravillosa noticia, si lo vives en fe. Si no, pues es terrible, porque ya no hay cómo esconderse. Pero en la vida divina no hay necesidad de esconderse. Al contrario, vamos a ser traídos a libertad de esa herramienta, de esa esclavitud humana de andar encubriéndonos para vivir en luz, en transparencia, en la confianza de que todo lo que tiene que ser santificado va a ser santificado. Pero eso exige entonces que yo viva esta promesa en mansedumbre y en humildad. Oigo con fe, vivo en mansedumbre y humildad el cumplimiento de la promesa. Fíjense cómo ver esto. Cuando oigo con fe, la responsabilidad de cumplir es de mi Padre, por su Espíritu en mí. Mi responsabilidad es vivir ese cumplimiento. ¿Cómo? Pues rehusando el papel que yo antes tenía en mi vida.
Antes yo tenía que decidir por mí mismo lo que yo pensaba, lo que yo quería, lo que yo creía. Y una vez que entraba en ese rollo de, es que yo así creo, yo no sé ustedes, pero lo digo en broma, sí sé, pero en mi caso era, yo ya lo creí y para que me bajen de mi macho está en chino, ¿sí? Porque voy a defender mis razonamientos, porque entra también en juego mi orgullo. Cada vez que veas a dos personas alegando, estás viendo dos orgullos compitiendo. El peor argumento es el que hacemos en contra de Dios. Por eso en 2 de Corintios capítulo 10, el Espíritu Santo nos dice que Dios tiene armas poderosas para derribar toda fortaleza en nosotros, que son argumentos y altivez que se levantan en contra del conocimiento de Dios, el conocimiento vivencial de Dios. Entonces, vivir mansedumbre es negarte a tener tu opinión, tu manera de pensar, tu manera de creer, para escuchar y ser guiado por el Espíritu Santo a la verdad. La promesa de guianza está hecha y la provisión está dada. Dios te da su Espíritu para que cumpla una serie de trabajos, de ministerios a tu vida. Y uno de los más importantes es guiarte en toda instancia a la verdad divina, para que la vivas. Pero si en lugar de recibir guianza yo ya tengo mi opinión, ya no hay cómo ser guiado. ¿Te das cuenta? Porque yo ya tengo cómo le hago. Es que cuando pasa esto, yo hago esto. Y eso puede sonar muy espiritual o religioso. No, yo nomás siento eso y me pongo a orar. Me pongo a clamar y me pongo a decir y me pongo a ayunar y me pongo... Pues sí. ¿Y qué sucede? Pues la próxima vez que pasa lo vuelvo a hacer ¿y cómo te va? Pues ya tengo años en ese rollo y sigo igual. Hágame favor. ¿Te das cuenta? No, no y no. Así no funciona la cosa. Mansedumbre es negarte a darle lugar a tu opinión, a tus pensamientos, a tus preferencias, a tus creencias. Es no, cerrar esa puerta y mucho menos darle lugar a las opiniones de otros. El día que aprendas a cerrar esa puerta, vas a tener en ti el fundamento para crecer en mansedumbre. Jesús fue claro cuando dijo, busca primeramente el reino de Dios en ti. Eso es lo correcto, es, Padre, guíame. Y tu cabeza puede estar a millones por hora tratando de no escuches esos argumentos. Descubre que tu espíritu no está sujeto a tu intelecto. No seas esclavo. Sé libre. Ocúpate de ser guiado. Eso es vivir mansedumbre. Tienes derecho a esa guianza. El guiador está en tu espíritu, antes de tu intelecto. ¿Sí? Aprende ese orden divino y lo demás vendrá por añadidura. Mansedumbre es ser guiado. En todo y para todo. ¿Quieres pensar?
recibe los pensamientos que Dios quiere darte para que pienses. ¿Quieres sentir? Recibe el sentimiento que Dios quiere darte para que sientas. ¿Quieres hablar? Recibe las palabras que Dios quiere darte para que hables. ¿Quieres entender? Recibe el entendimiento que Dios quiere darte para que entiendas. La guianza es a provisión. Y cuando esto venga a ser nuestra manera de entender, vamos a ver lo absurdo que es enfrentar las cosas sin la provisión divina. Es absurdo. Es absurdo darle frente a las cosas que tienes enfrente sin paz, sin fe, sin poder, sin amor, sin gozo, sin paciencia, sin bondad. Es absurdo. Porque esa es nuestra herencia y nuestro derecho como hijos. Pero eso se obtiene en mansedumbre. No te pongas a orar en desesperación, en angustia, en temor, en afán. ¿Qué haces ahí? Es que en los salmos dice, clamé a ti en mi angustia. Sí, pero era en los salmos. Personas que no tenían a Dios en ellos. Seres humanos vacíos de adentro, por eso es totalmente entendible, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, es completamente entendible. Pero para ti, para mí, que somos la casa de Dios, su habitación preferida, sus hijos amados, ¿tú puedes escuchar a Jesús diciendo eso? Diciendo, como el ciervo brama por ti, así clama por ti, estoy en un desierto, Padre, ando vacío, ya no sé qué hacer. No, Jesús dice, el Padre mora en mí. Semejanza con Jesús te trae a vivir lo mismo exactamente. Pero no es que te lo aprendas aquí. Muchos todavía estamos tratando de meternos todo aquí. Es que se me olvida, es que se me olvida, es que se me olvida. Se te va a seguir olvidando, no importa cuánto lo escribas y cuántas maromas hagamos por tratar de retener intelectualmente, así no funciona. El pacto dice que Dios va a escribir estas cosas en las tablas vivas de tu corazón, no de tu cerebro. Lo intelectual pasa a un plano secundario. Primero es lo espiritual. Mansedumbre. Padre, guíame. Háblame. Dame tu entendimiento. Y en ese hacer personal se viven las promesas de Dios. Y finalmente humildad. Mansedumbre y humildad. Vivir la humildad de Cristo es pararte firmemente en lo que Dios dice que eres. Por favor, escucha esto. Ser humilde no es declararte gusano, bicho raro, indigno, incapaz. Eso es realmente un terrible engaño y un estado de altivez. ¿Por qué? Porque está negando lo que Dios dice que tú eres.
Ser humilde es recibir con gratitud lo que Dios dice de ti. Padre, gracias porque soy tu hijo amado. Gracias porque me has engendrado. Eres mi Padre. Yo soy tu hijo. Gracias porque me has llamado a ser hecho igualito a Jesús. Gracias porque me has dado tu espíritu, me has sellado con tu espíritu, etcétera. Eso es humildad. Y vives eso. Cuando el enemigo viene a acusarte, a maldecirte, a menospreciarte en la boca de quien sea. A veces son personas que jamás te imaginaste que iban a decir esas cosas semejantes de ti. Personas que presumen conocer a Dios, por ejemplo. Pero en su conocimiento de Dios son capaces de pasar juicio sobre otros, lo cual niega que le conozcan, pero lo hacen, y a veces con Biblia en mano. Y si tú te tragas esas cosas, reaccionas a la opinión de los demás sobre ti, no estás viviendo ni mansedumbre ni humildad. Ahora, cabe decir que no es tu papel defenderte ni convencer a nadie de quién eres para Dios. Eso es trabajo de Dios. No te preocupes. Él va a levantar tu cabeza. Él te va a exaltar. Tú no. Cuando Él permite que se te echen encima, vive mansedumbre y humildad. Porque tu Padre quiere enseñarte. Esto es parte de cómo nuestra fe es purificada, es enseñarte a creerle en contra de la oposición, de la supuesta evidencia en tu contra. Lo que Dios no va a hacer es remover al acusador, por ejemplo, para que ya no te moleste, porque eso solamente afirmaría tu estado de víctima. Lo que Él va a hacer adentro de ti es formar a Cristo en ti para que, aunque el acusador grite, tú manifiestes la gloria de Dios. Y el acusador sea avergonzado y quede como lo que es, un mentiroso. Quede expuesta su mentira por la evidencia de Dios en tu vida. Entonces, toda la promesa de Dios, Él la cumple cuando yo oigo en fe y vivo su promesa en mansedumbre y en humildad. ¿Qué estamos viviendo? Si cuando alguien te pregunta y tú empiezas a decir, pues mira, es que yo tengo muchos problemas, es que ahorita tengo un tiempo muy difícil, es que, ¿qué está diciendo tu boca? ¿Dónde está tu enfoque? ¿Cómo estás interpretando las cosas? Es que yo le pido a Dios que me ayude. Es que ya he orado mucho sobre esta situación, pero no sé por qué no se resuelve.
Es que yo quisiera. ¿Te das cuenta? Pues es que así son las cosas, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Dios sabrá. Cuando Él quiera, las cosas cambiarán. No te conformes a este mundo. Transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Padre, me niego a todo esto que está en mi cabeza y en mi corazón. Quiero escuchar tu voz. Enséñame a vivir mansedumbre. Jesús, tú me prometiste enseñarme. Dijiste, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Pues aquí estoy para ser tu discípulo. Enséñame a vivir mansedumbre y humildad. Y en ese hacer, en esa vocación, si le permites al Espíritu Santo adiestrarte, hacerte apto para vivir la promesa de tu Padre, todo lo que incluye tu existencia, desde tu espíritu hacia afuera, va a encauzarse correctamente y permitir que Dios cumpla en ti su promesa y manifieste a Jesús en ti. El sueño de cada hijo que le crea a Dios debe de ser el sueño que el Padre tiene sobre cada hijo e hija. Semejanza con Jesús. Semejanza con Jesús. Hazme como Jesús es. Utiliza cada asunto en mi vida para hacerme como Jesús es. Límpiame de todo lo que en mí no es como Jesús es. Queda en tus manos lo que tú le permitas a Dios, entonces, realizar de su promesa en tu vida. Y queda en esta familia, toda la familia de Dios en todo el mundo, el provocarnos mutuamente a vivir esta promesa de Dios. Cuando estamos conversando entre nosotros, el Espíritu Santo dice, ninguna palabra ociosa salga de vuestras bocas, sino la que es necesaria y buena para la edificación de los oyentes. Para algunos de nosotros eso quiere decir que vamos a llegar a este punto, entonces ya no sé qué decir. Qué bueno. Qué bueno, porque eso nos va a llevar a aprender a escuchar al Espíritu para hablar lo que Dios quiere hablar. Nadie niega que el mundo está encauzado en una progresión destructiva. En todas las sociedades del mundo está ocurriendo algo terrible. Y los que tienen su esperanza en soluciones externas, pues están viviendo un engaño. Porque Dios ya lo dijo. Dijo que la humanidad va a ir de mal en peor. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nada? No. Tenemos mucho que hacer. ¿Saben qué? Es ser hechos como Jesús es. Porque en esa dimensión, entonces vamos a poder participar
en las obras que Dios preparó de antemano, para que sus hijos andemos en ella y se manifieste la salvación de Dios a la humanidad. La salvación de Dios, Él la quiere evidenciar en tu vida. Quiere que tú seas el mensaje del Evangelio. Que tu vida sea la evidencia que Él le ofrece a la humanidad que te rodea, empezando en tu casa. De ese tamaño es su plan. Y por eso, regresando otra vez a ese riquísimo capítulo de Romanos 8, dice que la creación entera gime a una, aguardando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La manifestación de los hijos de Dios es sinónimo de que en cada una de nuestras vidas se manifieste Dios. Allí donde tú estás, donde vives, donde trabajas, donde transitas, donde compras, donde vendes, donde estás en este mundo, Él quiere manifestar su gloria en ti. Eso es lo que hizo con Jesús. Pero Dios no quiere a un hijo manifestando su gloria. Quiere a cada uno de sus hijos manifestando su gloria. Si el amor de Dios está operando en ti, va a haber compasión hacia la humanidad en su estado. Pero esa compasión nos lleva a vivir esta promesa. Padre, apúrale. Haz tu obra en mí, en mis hermanos, para que el mundo te conozca. Esa es la oración de Jesús en Juan 17. Que el mundo pueda ver, Padre, que los has amado a ellos como me amas a mí, y crea que tú me enviaste. Nuestras vidas son extremadamente importantes para esta humanidad que perece. Pero lo que hoy el Espíritu nos habla es el cómo podemos cumplir el propósito por el cual estamos aquí. Y esto es algo que se tiene que resolver individualmente, personalmente. ¿Qué les parece lo que Dios nos habla hoy? Susi, dinos algo. Pues creo que lo más que me impacta a mí es la fe que tenemos que tener para poder creerle, y es lo que Él quiere, que nosotros tomemos esa fe, le creamos, lo vivimos, y el resultado de ser más como Él, ¿no? Ser la imagen de Jesús, al diario, las circunstancias que vienen,
automáticamente tu vida y ya no es luchar cada vez, ¿no? Sino que ya estás en ese proceso de creerle automáticamente en las luchas y lo que viene y vivirlo y tener esa fe que es inmovible, ¿no? Que podemos pararnos firme y vivir eso, ¿no? Entonces, diariamente es vivirlo todos los días, ¿no? Entonces, aceptarte en la promesa, ¿sí? Creértela. Dios diciéndote, hijo, hija, te prometo hacerte idéntico a Jesús. Y permitirle a Él el proceso de traerte a fe. Porque todo lo que en ti empieza a alegar, empieza a dudar esa promesa, es lo que tienes que entregarle. No pelees contra eso. No trates de reprimir esos argumentos. Entrégaselos. Eso es lo que quiere decir hacerle responsable de cumplir esa promesa en ti. Bueno, Padre, mira lo que dice mi cabeza, mira lo que... Y va a haber un vaciamiento tremendo que Él tiene que operar en cada uno de nosotros para que esta promesa quede allí pura, sin competencia, sin contaminación. Entonces, por eso dijimos hace rato, nadie se haga ilusiones de que entrar a vivir una promesa es una utopía de, entonces, pum, yo entro y ya, felizmente todo se dio colorín colorado, el cuento se ha acabado. No, es entrar a vivir la purificación de tu fe. Cuando se destapen en ti las cosas que se oponen, no cometas el error de tratar de vencer eso y mucho menos de darle la razón a eso. Pues sí, sería muy bonito, pero yo no puedo. Está difícil. No, permanece en fe, Padre. Yo te tomé la palabra, tú santifícame. Cúmplelo. Y cuando más se alborote en ti el problema, más agárrate de su promesa. Y permítele a Él ser el cumplidor en tu vida. ¿Quién más quiere participar? Vamos a Puebla. Adelante. Sí, buenas tardes. Soy Estela. Sí. Esta plática es tan rica y tan enriquecedora. Tiene tanto, que yo lo único que puedo hacer es decirle a mi Padre, Padre, yo recibo tu promesa de hacerme conocer. Es algo inmenso, pero es tu promesa. Y tú nunca dejas de cumplir tus promesas, porque tú eres poderoso para cumplir lo que has prometido. Es inmensa esta plática. Es para este año, para este nuevo año, que pueda ser cumplida por Él, no olvidar nunca que la responsabilidad es de Él, y saber que yo lo deseo con toda mi alma, como el primer objetivo de mi vida, como la meta de mi vida. Bendito sea Dios, bendito el Espíritu Santo y bendito tu Jehová.
a través de esta puerta. Y quiero darles un pequeño testimonio. El sábado 5 de enero, yo regresaba a mi casa después de estar en la calle y venía detrás de mí un vecino. Entonces nosotros íbamos a abrir la puerta cuando salen dos hombres del edificio, dos hombres que no viven allí. Subo y ¿qué veo? Que trataron de entrar a mi departamento. Entonces le digo a Jorge Luis, mira lo que pasa. Y Jorge Luis bajó, me dijo, Estela, no te preocupes, ahorita voy a buscar un cerrajero y lo voy a traer, porque no se podía entrar. Yo estaba sacada de onda. Pero aún estando así como estaba por la impresión, yo dije, gracias. ¿Por qué? No entraron. Porque ese vecino entró conmigo, porque se fue a buscar al cerrajero y lo trajo, porque después de que fue a comprar 2 chapas, el cerrajero quedó mi casa, mi departamento listo. No pudieron entrar. Entonces yo lo que quiero decir es gracias, papá, delante a todos en público, decirle bendito seas por tu protección total sobre mi vida. Amén. Amén. Se dan cuenta, gracias Estelita, se dan cuenta cómo en cada situación nuestro Padre tiene asuntos relacionados a su promesa en nuestras vidas. ¿Sí? Ningún hijo va a aprender a permanecer en fe si no es desafiado por circunstancias, si no somos retados y en mi experiencia personal yo sé que él le va subiendo el volumen, ¿no? Ya aprendiste hasta aquí, ahora te voy a llevar hasta acá. ¿Hasta dónde, Padre? Hasta la estatura de tu hermano mayor. Pero realmente se va volviendo más sencillo, más fácil, porque el poder es divino, es de Dios. El suministro de poder, de capacidad, va a surgir de Él en tu espíritu. No hay problema de poder. Pero si en mi cabeza sigue operando el razonamiento de esto está difícil, pues el razonamiento todavía opera la humana. ¿Te das cuenta? Estoy viviendo mi capacidad, no la de Dios. Y eso es donde está el trabajo de Dios. Vamos a desarraigar de tu corazón y de tu raciocinio esa idea de que tú vives de tu capacidad. Ya, no más. Tu raciocinio tiene que ser construido de nuevo para que todo lo que requiera poder, instantáneamente lo entiendas que vas a participar del poder divino. ¿Ves la diferencia? Si tu corazón se va al poder divino, pues ya no hay límites, ¿verdad? Si tu corazón se va a la riqueza divina, ya no hay pobreza. Si tu corazón se va al amor divino, ya no hay temor, etcétera, etcétera. Eso quiere hacer nuestro Padre en cada uno. Y este testimonio, Estelita, habla de ese proceso, ¿sí? Se turbó tu corazón inicialmente. ¿Okay? El Espíritu Santo te trajo a lo correcto. Padre, gracias. Empieza otra vez. Pero hay una escritura que dice que debemos permitir el trabajo completo de Dios. Que Él perfeccione su trabajo en nosotros. Nunca debemos conformarnos con menos que la promesa. Por eso hay que vivir esta promesa y vivirla bien. ¿Sí? Si hoy viviste más paz que ayer, maravilloso. Pero estás viviendo el total de la paz que Cristo es, todavía no. Entonces, Padre, gracias, pero síguele.
¿sí? Gracias por lo que ya hiciste. Pero yo prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y Él es fiel para perfeccionar lo que ha iniciado. Silvia, adelante. Gracias, Cris. Gracias, Susi. Yo quiero compartir con ustedes un sentimiento o testimonio de lo que siento o me gozo y me deleito de lo que Dios está haciendo en mí al yo permitírselo. Porque antes la palabra humildad y mansedumbre en mi vida, en mi vocabulario, no existía, ¿no? Entonces, bendito Dios, porque ahora con la renovación de mi entendimiento, entiendo lo que es mansedumbre y lo que es humildad, ¿no? Entonces, a través de esas dos vivencias o palabras, estoy aprendiendo, estoy pasando, o sea, me deleito y me gozo en la palabra y la promesa de Dios, porque ahora estoy pasando por una situación sumamente difícil en mi vida y me estoy marchando con tranquilidad, sin esa Silvia de antes que hubiera hecho de todo antes de actuar con humildad, ¿no? Entonces, ahorita me estoy marchando en paz, me estoy marchando con gozo, pero porque estoy permitiéndole a Dios su guianza, ¿sí? Lo estoy viviendo día con día. Eso, la salvación y la promesa, me imagino que es vivirla todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Si actúas bien, o sea, es vivir la promesa, ¿no? Y ves como el resultado, y para mí el resultado es ahora el gozo que siento, la paz que siento al marcharme de una situación con la cabeza erguida, con valentía, o sea, con muchas cositas todavía un poquito confundidas, pero con confianza en él, ¿no? Y bueno, nada más que si tú dices, ahorita más que me va a llevar hasta hacer a la altura del varón, híjole, no, pero bueno, hasta ahorita hay tengo confianza en él y puedo deleitarme sin ya estarme acá flagelando. Ay, no, me voy a gusto y eso es lo que yo quiero compartir. El deleite y el gozo que siento, la paz, eso para mí es el gozo, el deleite, ¿no? De irme en paz, con tranquilidad y confiar en él. Ese es mi testimonio, ¿no? Que sí, me estoy dejando guiar por él y ese es mi gozo. Gracias, Silvia. La obra de Dios, debe ser, lo que nos estás hablando es qué está haciendo Dios en ti y cómo está avanzando esa obra, en qué está resultando ese trabajo de Dios en tu vida. ¿Y saben qué va a producir esto entre nosotros? Una manera de pensar y de vivir tan hermosa, porque al ver a mis hermanos y tú al verme a mí, todos vamos a tener esta misma visión, ¿sí? No pues es que él es así y ella es asá, y pues ni modo, pero ahí va, y se la lleva. No, vamos a tener esta visión unificada, y es, mi padre está haciendo a mi hermana como Jesús es. Y es hermosa su obra en él o en ella. Y cuando está manifestándose todo lo opuesto a mi Padre o a Jesús en alguien que es de la familia divina, vamos a permanecer en fe.
No vamos a ser sacados ni de onda ni de fe. ¿Sí? No nos vamos a confundir en qué está pasando. No importa en qué momento veamos a alguien, vamos a ver al responsable de la promesa. Y vamos a adjudicarle a nuestro Padre fidelidad, justicia, verdad, y que Él no va a retractarse de su promesa en la vida de nuestros hermanos. Esta familia divina, y no hablo solo de este grupo, hablo de toda la familia de Dios en el mundo, va a ser traída a vivir la vida de Dios. Porque poderoso es Dios para cumplir y perfeccionar lo que ha empezado. Gracias, Silvia. Gracias. Nos gozamos contigo y nos gozamos en Dios. Perdón. Pati va... No, Pati va a hablar. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos mis hermanitos. A mí, a raíz de que mi hermana Uri se enfermó, Dios puso en mi corazón que tenía que dar gracias por la vida de las personas que están enfermas. He mandado mensajitos de oración y dar gracias por las personas que están enfermitas. Eso me lo puso, pues mi papá. He estado muy, pues, ¿cómo les diré? Dios me ha dado esa misericordia, esa fe de poder hablar y tener comunicación con Él. A raíz de que yo puse que intercediéramos por estas personas, salió en los mensajitos gente conocida que está muy enferma, que yo nunca me imaginé, y eso a mí me provoca llanto. Me provoca llanto y me provoca misericordia por mis hermanos que tienen esa necesidad de salir adelante y que sus familiares están pues afligidos. Mi padre, he hablado mucho con mi padre, le he pedido mucho, yo sé que él está al pendiente de cada uno de sus hijos, pero me provoca ese sentimiento de misericordia hacia las demás personas que sufren. Mi compadre resulta que tiene cáncer, yo no lo sabía. El hijo de una amiga estaba en el hospital y me dijo, ¿sabes qué, Pati? Mi hijo está enfermo. Le dije, no te preocupes, ahorita les voy a decir a mis amigas que intercedan y oran por tu hijo. Resulta que me habló, me mandó un mensaje al otro día y me dijo, ¿sabes qué? Que mi hijo ayer en la tarde se estabilizó. Me mandó a decir que su hijo estaba prácticamente perdido, o sea, que era muy difícil quitarlo. Y me dijo que se estableció en la tarde y al otro día lo dieron de alta. Su hijo se fue a su casa a recuperar. Mi padre tiene tantos planes para cada uno de sus hijos. Es bueno y misericordioso y de veras nos demuestra ese amor tan grande que tiene para cada uno de nosotros. Y yo le doy gracias, en verdad gracias, porque cada vez que tú das una plática, a mí me mueve mucho a analizar, a aprender todo lo que nos dices ahorita de la misericordia, de la humildad, del amor, de la fe. A veces quisiera meterme en mí misma para decir, Espíritu Santo, ¿qué más quieres? ¿O qué nos vas a enseñar a cada uno de nosotros para seguir adelante? Y cuando lo tengamos que dejar este mundo, nos vayamos, pues lo mejor que se pueda. Te doy muchas gracias por tu vida, a ti, a toda tu familia, y a la familia que estamos aprendiendo por medio de ti, pero el Espíritu Santo te mueve a darnos este tipo de pláticas y nosotras. Y yo me voy siempre con mi cabeza llena de
de tanto conocimiento que le pido a mi Padre, al Espíritu Santo, como decías tú, en esa paz y en esa tranquilidad de ir aprendiendo poco a poco. Ese es mi testimonio. Gracias, Pati. Pues qué hermoso, ¿verdad? Cómo Dios empieza a movernos, a participar en sus obras. Cada vez que te veas involucrado o involucrada en los asuntos de otras vidas, incluyendo tus familiares, no lo hagas humanamente, no te conformes a este mundo. Si en cada situación papá tiene asuntos que él quiere que vivas con él. Entonces, la renovación de nuestro entendimiento nos trae a aprender a vernos participando en las obras de Dios. Y cuando estamos dispuestos a vivir eso que se llama vivir piedad, entonces el sentir de Dios, esa compasión, no lástima. Si lástima es que lástima, ¿qué quisiera yo poder hacer? ¿Te imaginas a Jesús viviendo eso con Lázaro? ¿Por qué no viniste? Es que lástima, es que no pude llegar, pero pues ni modo, vamos a llorar juntos porque ya no hay nada que hacer. Eso es lástima. Compasión es permitir la intervención de Dios, participar en lo que Él tiene preparado. Y sea que la persona Dios la levanta o la persona parte, de todas maneras Dios va a hacer su obra si se lo permitimos. Y vamos a ser participantes de eso. Entonces lo que viviste y lo que el testimonio de Dios que tú nos compartes habla de esta importantísima parte de nuestras vidas. ¿Sí? Que cuando personas nos dicen, oye, fíjate que estoy pasando por esto, aquello, no contaminemos esos momentos, sino instantáneamente, Padre, ¿qué le quieres decir? Padre, ¿qué quieres hacer? Y fluir eso. Y ver que Dios se manifieste. Maravilloso. Gracias, Pati. ¿Quién sigue? Rebe. A mí lo que me está fascinando en este momento. Ok, a mí lo que me está fascinando en este momento, de que tengo la voz alta, quieren que grite yo, imagínate, es esa multiforma de Dios, de amarnos y de equiparnos como su familia. Que puedo ver cada testimonio, Padre engrandeciéndose en nosotros. A mí que me tocó vivir, pues me tocó vivir un ataque terrible, tremendo de mi persona, y lo que puedo decirles es que es tanto su amor, su paz, la convicción de quién es Él en mi vida para enfrentar y confrontar situaciones. Porque lo que yo descubrí es que no es quedarme callada y que a eso se le llama humildad, sino oír, ser guiada y manifestar también el carácter de mi hermano, ¿sí? Con esa convicción de no discutir, pero hasta aquí vamos tomando un alto, ¿sí? Para ver esto. Pero había convicción en el corazón, había la certeza de que Dios mío estaba levantando su cabeza y al mismo tiempo haciéndome testigo de que quien de su mano está recibe la gracia, ¿sí? Para que no se convierta en un pleito, en un problema, sino
en una verdadera veracidad de Dios. Esa transparencia que en un momento dado te hace ver que como hijo vas a vivir esta confrontación sin temor a Dios. Y para mí esto es muy amplio, esto es muy profundo, pero me encanta ver la multiforma de mi Padre en cada hijo, para tener una idea que separe y que permita que su Dios resplandezca en medio de tinieblas. ¿Sí? Y al mismo tiempo, como tú decís, como hermanos, estamos aquí, en esta unión del Espíritu Santo. Entonces, quiero decirles que ellos son victoriosos, porque el Padre que promete es fiel, es justo, es verdadero. ¿Sí? Para ver a cada hijo salir adelante, donde es puesto, sembrado en ese momento, para vivir lo que Él tiene planeado de antemano, eso que transforma mi ser, eso que lleva adelante su promesa, ¿sí? Y no fue en un momento, en un callar de temor, fue en un momento también de hablar y de manifestar, ¿sí? Esa veracidad que Dios ha depositado en mi corazón, sin miedo, sin temor, ¿sí? A reacciones. Y lo único que puedo decirles es que hubo una persona de testigo. Y yo regresé, créanme, con toda la... Y me dijo, quiero decirte gracias por lo que permitiste venir. Lo hiciste con gracia, lo hiciste con sabiduría de tu Padre, lo hiciste con la veracidad de quién es Dios cuando ha sembrado alguna verdad en tu espíritu y en tu corazón. Y te doy mil gracias y adelante, porque me mostraste un motivo. Entonces, yo me gozo. Tenemos un Padre de retos. Tal vez de manera, yo creo en mi forma, con sus retos. Pero en estos retos, a mí me muestra su verdad. A mí me muestra que Él es quien levanta nuestra cabeza. ¿Sí? Así que, pues gracias. Muchas gracias. Porque el que les tomamos caso no será confundido. Amén. Aún enfrente de los ramalazos que puedan llegar, emocionales, espirituales, de lengua, de lo que sea. ¿Saben? Frente a quién está, frente a mi hija, y yo estoy dando la cara por ella. ¿Sí? Entonces, de veras, créanme que estoy en pleno gozo. Y no es fácil. Y duele. Pero aquí estoy, por encima de este dolor. Porque la humanidad nunca me va a comprender, pero el Todopoderoso me va a cimentar. Entonces, ese es un testimonio, no tiene ni 24 horas. Pero ese es el Padre que yo tengo y que tenemos todos. Mi gozo de ser familia de un Dios que nos está amando y levantando a cada quien en las áreas específicas que está trabajando de nuestra vida, de nuestro corazón, ¿sí? Personalizándonos, pero al mismo tiempo unificándonos para ser un pueblo fuerte. Ante adversidad. Que no haya duda, tenemos algo. Eso quería compartir. Muchas gracias, Rebe. Muchas gracias. Papá quiere hijos que como Jesús le manifiesten en la mente de Cristo
hay un propósito y es permitirle al Padre manifestarse. Entonces Jesús nunca piensa en cómo me están viendo, qué dicen de mí, qué voy a hacer, qué les digo, esto me gusta, esto no me gusta. Eso es completamente ajeno a su mente y a su corazón. Para Jesús lo que opera es, Padre, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres mostrar? ¿Qué quieres decir? Todas las situaciones se trata de que el Padre haga sus obras, que Él tiene preparadas de antemano para que el Hijo las viva en comunión con el Padre. Y esa sencillez de entendimiento es a donde vamos a ser traídos cada uno. ¿Sí? Entras a una situación donde las personas están haciendo pedazos, ¿no? ¿Qué quiere hacer tu Padre en esa situación contigo? Y en nosotros la obra de Dios es múltiple. ¿Qué va a hacer en ti? Porque esas áreas en nosotros que son provocadas a esto y aquello, necesitan ser santificadas para que ya no haya luchas internas. ¿Y qué quiere hacer Él contigo? ¿Qué quiere manifestar Él? Y es en ese no conformarnos a este mundo, donde permitimos que Dios se manifieste. ¿Alguien más? Ezequiel. ¿Qué tal? Saludos a todos. Pues como siempre, fabulosa la plática que nos da papá hoy. Y hay dos o tres puntos que me llaman la atención. El primero es, no te conformes a vivir como el mundo. Y la otra, el proceso que tiene papá para santificarnos, que pues no es tan rápido como quisiéramos nosotros como berrinchudos, ¿verdad? Quítame esto y ya listo. Tiene su proceso. Y con estas dos, hoy me muestra papá lo escondido que a veces o están nuestras cosas o nuestros engaños. Y más que nada, hoy me tocó en la cuestión laboral. Como ya les he platicado en reuniones pasadas, todavía estoy por una crisis de angustia, de nervios y esas cosas, que pues sí, tenemos claro que esas enfermedades no son de papá, y ya de un tiempo para acá pues lo he tomado como que pues todo lo que nos sucede es para bien, y sí, de papá ha ido sanando cosas poco a poco, y a tal grado, ahí voy, a tal grado de que fui con un especialista para que me controlara con medicamento, guiado por papá. Entonces, cuando me tratan, cuando empezamos a platicar, pues varios puntos básicos, pues yo todo lo que le respondía y todo lo que le escuchaba de él era en fe con papá. Pero cuando llegamos a lo de lo laboral del trabajo, di mi respuesta e inmediatamente me di cuenta que la di y me descubrió que no lo había estado viviendo en fe. Porque mi respuesta fue, pues sí, han sido 3 años de batallar de un trabajo a otro y no veo la mía. Eso fue lo que me salió de la boca. Y al contrario decir, chin, ¿por qué dije eso? Pues fue ahí donde mi papá utilizó a esta persona para revelarme realmente lo que me ha estado pasando, ¿no? Porque han sido, no sé, en 3 años, 8 o 9 trabajos,
Y según yo, es ahí donde yo digo que es el autoengaño o el que te conformas a vivir en este mundo. Dices, no, pues estoy trabajando en fe y donde tú digas, papá, como tú digas y como esto y como aquello. Y pues no, no es así o no lo he vivido así. Y de ahí pues también es una respuesta más de este lapso que estoy viviendo de supuesta enfermedad, pero es pureza, no es enfermedad. Pero me queda ahora la duda y voy a esperar en el Espíritu Santo cómo se vive realmente en fe en la cuestión laboral. Ya sé que es escuchar a papá, ser guiado por papá, y de ahí hay varios puntos también, ¿no? Pues la cuestión no nada más es la provisión, sino ser guiados a vivir como Jesús en todas las circunstancias. No nada más en eso. Y bueno, pues es todo lo que quería compartirles y saludarles. Gracias, Ezequiel. Qué hermoso que tenemos a un maestro perpetuo, ¿no? Y a un maestro poderoso. Entonces, el hecho de que al confesar tu percepción del asunto laboral, de inmediato vino el redargüimiento del Espíritu Santo para hacerte ver que eso no nacía de fe, abre la puerta para que recibas ese redargüimiento en amor y recibas verdad, ¿sí? Del mismo maestro. Entonces, entenderte siendo servido por el Espíritu Santo, ser un pupilo, un estudiante bajo la tutela del Espíritu Santo, para que te lleve a la verdad y desarraigue el engaño que ha estado allí operando en tu ser, porque lo que creemos, eso hablamos. Entonces, cuando Él te hace ver que lo que sale de tu boca no es congruente con la verdad divina, pues vive el proceso completo. La razón del redargüimiento no es acusarte y condenarte, es traerte a libertad. Este tipo de pensamiento no permite que la provisión de tu Padre fluya porque no te estás viendo provisto, no te crees provisto, no te aceptas provisto y no le has aceptado como tu proveedor. Y ahí el Espíritu Santo tiene que hacer su trabajo de traerte a toda esta limpieza que Abba quiere realizar en tu corazón con respecto a la provisión en todos sus aspectos. Pero lo importante de esto que nos compartes, lo que va a edificarnos a todos, es entender, cuando hay redargüimiento, vívelo en fe. El oír con fe, se aplica exactamente lo mismo. Oigo con fe, doy gracias porque se me muestra que aquí hay un error que está operando en mi corazón. Pero no lo vivo en condenación, no es sí, ando mal y fallé y soy un incrédulo y me cuesta trabajo y todas esas confesiones hablan de más engaños que todavía están trabajando en nosotros. Lo que debe operar es, gracias Padre por hacerme ver algo que no está puesto en mi corazón por ti. Te lo entrego. Por favor, límpiame por completo y pon en mí la verdad que no he estado operando. Y te abocas a ser instruido en la verdad de qué me has dado, cómo está provista esta parte de mi existencia y qué hay en mí que ha estado impidiéndolo. Y empezamos a vivir la purificación de nuestra fe. Y la destrucción de fortalezas y todo lo que Dios va a hacer en nosotros para que podamos disfrutar. Y eso se aplica a salud, se aplica a economía, se aplica a relaciones, se aplica a todo lo que somos. ¿Sí? Entonces, gracias Ezequiel por compartirnos esta parte de tu proceso. ¿Alguien más quiere comentar algo?
Bueno, sé que el Espíritu Santo ha hablado a mi corazón como al de ustedes. Dice la Escritura, si alguien se siente abrumado, débil, entonces diga fuerte soy por lo que Dios ha hecho en mí. Tú y yo no tenemos que renovar nuestros compromisos, ni nuestras fuerzas, ni echarle ganas. Tenemos que aprender a oír con fe. La fuerza viene de Dios. El poder viene de Dios. La vida viene de Él. Entonces, cuando tu corazón se es movido, te sientes débil, te sientes abrumado, te sientes rebasado, fastidiado, lo que sea, confundido, todas esas manifestaciones hablan de un problema. Nada más, uno. Y es, no estoy oyendo con fe. ¿Sí? Y la solución es una y es sencilla. Ponte a escuchar. Y no trates de que Dios responda a los argumentos que traes, porque Él no tiene interés de alegar, de debatir. Él te invita a quietud, a ponerle un alto. Por eso es, no te conformes. No, pero es que todos esos peros y todos esos argumentos es lo que nos saca de fe. Aprender a venir a fe. Padre, háblame tú. Padre, pon tu paz en mí. Soy hijo de paz, soy hija de paz. Detén todos estos argumentos, todas estas situaciones. Hay un salmo que dice, aunque la tierra tiemble y los montes se remuevan al corazón del mar, no seremos conmovidos. Cumple eso en mí, Padre, ahorita que estoy aquí en medio de lo que he considerado un grave problema, una crisis. Manifiéstate en mí. En fin, el Espíritu Santo te va a guiar. Y vamos a vivir esta maravillosa promesa, semejanza con Jesús, en la plenitud de Dios. Padre, gracias por lo que has traído a nuestros corazones el día de hoy, por el testimonio que avala tu obra en nuestras vidas y porque eres fiel y poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. A ti te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén. Pues mis hermanos, bendiciones. Un abrazo a cada uno. Sigamos, porque fiel es nuestro Padre. Igualmente, gracias. Bendiciones. Ágape.